Hola, hola, bienvenidos a todos. Soy César Aquino y estoy muy feliz que nos acompañen en este espacio donde la conversación fluye y donde la verdad es el ingrediente que no nos puede faltar. Todos los meses me siento con personas increíbles para charlar sobre sus vidas, charlar sobre sus historias, los éxitos que inspiran y lógicamente también los fracasos que nos enseñan. Aquí hay una clave que es la sinceridad y cada respuesta necesariamente tiene que venir del corazón. Así que relájate, déjate llevar y prepárate para una charla honesta y llena de inspiración. Vamos a comenzar con el episodio de hoy. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en un nuevo episodio de I Want to Talk About It. Esta tarde tenemos una invitada súper especial. Hoy estamos en Aquí Nomás. Nos acompaña una mujer que inspira, una mujer que motiva, una mujer que desafía. Ella es una mujer que decidió mirar de frente los desafíos de la vida, transformar y compartir su experiencia para ayudar a otros a vivir con propósito. Nuestra invitada es Maggie Lery, coach de vida, motivadora y conferencista, autora de este libro, del libro Brava, diseñadora gráfica, madre y una de esas personas que llega e ilumina los espacios. Es una mujer que enseña de su propia experiencia hasta ser diagnosticada con una enfermedad que es la esclerosis múltiple, que lejos de detenerse eligió crecer, entenderse y reinventarse. Desde ese entonces dedica su vida a acompañar a otros a descubrir la fortaleza mental y emocional. A través de sus charlas y mentorías, Maggie comparte herramientas que integran mente, cuerpo y espíritu. Habla de resiliencia, de autoestima y de autoconfianza, pero sobre todo habla del tema del amor propio. Hay una frase suya que leí que para mí define toda su historia de vida. Esta no es la historia de una enfermedad, es la historia de una mujer que desarrolló, mediante lo que le pasó en la vida, una gran fortaleza mental. Y hay una frase que me encanta, que lo único incurable que tiene hoy son sus ganas de vivir. Así que Maggie, bienvenida, feliz que esté acá con nosotros. Feliz yo también y muchísimas gracias. Queremos conocerte, Maggie. Te conocemos por tus redes sociales, por lo que leemos en entrevistas, etcétera, pero queremos conocerte un poco más. Contarnos quién era Maggie de chiquita. Al comienzo, muy alegre, extrovertida. Siempre, a pesar de ser extrovertida, siempre estaba como encerrada escribiendo y dibujando. Quería ser arquitecta. Mira, Y está a tiempo, ¿no? sí, estoy a tiempo. Y me pasaba mucho tiempo dibujando planos. Era una cosa que tenía así en la cabeza. De hecho, lo cuento en mi libro. Y jugaba mucho sola porque vivía en Ceballos Cue, que es en la zona del Botánico. Entonces, y antes era como muy desolado eso. Éramos una familia de 5, papá, mamá y nosotros 3. Yo en el medio, 2 hermanos. Y yo estaba mucho tiempo sola porque vivíamos lejos y era la única nena. Y después esa nena muy extrovertida se fue convirtiendo en alguien más cerrada y más introvertida. Me pasó algo en la adolescencia que bueno, lo cuento en mis charlas y que fue que estando en un acto de mi colegio, yo tenía 16 años, yo era una de las actrices principales de una obra de teatro, era el Día de la Madre, y estaba frente a todo el auditorio, vamos a decir, del colegio, padres, alumnos, y yo tenía que leer un parlamento que estaba escrito en una hoja. Y empecé a temblar descontroladamente las manos. Y no sabía qué me pasaba. Primero que no pude controlar el temblor y segundo que empezó el bullying después de eso. Como, ¿qué te pasó y por qué temblaste así? Y también empezó como un desconocimiento mío acerca de qué le estaba pasando a mi cuerpo. Y una búsqueda a partir de ese momento y mucho más intensa desde los 20 años a ver qué le pasaba a mi cuerpo porque yo temblaba tanto, porque no podía controlar físicamente lo que me pasaba. Así que esa nenita, respondiendo a tu pregunta, que primero era súper abierta y súper alegre, se quiebra en plena adolescencia por una cuestión física y empieza como a encerrarse. Qué increíble como un acto de eso puede transformar algo, ¿verdad? Bueno, yo no voy a contar porque ya conté 1000 veces. Jiménez me mira, que yo era re tímido también. Y un día decidí vencer la timidez y
y lo vencí. Pero yo creo que es cuestión de tener un propósito y de proponerse hacer algo, ¿verdad? Pero lo mío aquí no era una cuestión de timidez. Era una cuestión que tenía que ver con algo que yo en ese momento desconocía, que me empecé a ir al médico desde los 20 años buscando una explicación. Y ahí viene algo que siempre digo en mis charlas. Como todos los estudios salían bien, porque yo le decía por qué tiemblo, porque me siento como inestable con los tacos altos, porque a veces cuando troto arrastro el pie, porque a veces me caigo de la bicicleta. Habían muchos a veces en mi vida, ¿verdad? Y me hacían los estudios y siempre salían bien. Y una frase que me decían era: May, todo está bien, todo está perfecto, deja de buscar, todo está en tu cabeza. Concéntrate en tus cosas, no tenés nada. Entonces, claro, yo salía siempre de los consultorios con esa frase: todo está en tu cabeza, tengo que fortalecer mis piernas, tengo que fortalecer mi mente, tengo que poder pararme mejor, tengo que poder caminar mejor. Entonces, claro, como todo estaba bien, yo de alguna manera durante más de 20 años, que fue el tiempo en el que yo traté de encontrar un diagnóstico, lo que hice fue fortalecer mi mente. Por eso yo digo que mi mente es súper fuerte hoy, porque tengo mucho training encima. Mucha vida vivida. Contame un poquito, vamos a tu niñez. Vamos. ¿Qué soñabas de chiquita? ¿O con qué soñabas? ¿Cómo te veías? Ayer me contaste que eras arquitecta. Siendo mamá de 6, Ah, mira. siendo mamá de 6, construyendo casas porque realmente era lo que quería hacer. Te conoce la IA, pues la IA, cuando yo bajé tu info, decía arquitecto. Mira, habrá leído mi libro. Entonces, Ahí captó. y más que nada eso, o sea, siempre como que quería muchísimo ser mamá, tener muchos hijos. Tenía esa cuestión, por eso me es como simpático estar hablando contigo hoy de ser arquitecta, y siempre como que me tiro más a ese lado. Contame tu familia, ¿qué te enseñó? ¿Qué te transmitió tu familia? Una nena entre dos varones. Que hay que atenderle a los hombres. Eran como, no sé, era una cuestión cultural de antes, ¿verdad? De, no sé, servirle la comida a tus hermanos, atenderle a tu papá, eran por ese lado, ¿sí? Pero, ¿qué me enseñó? Yo puedo decir que me enseñó el valor de la disciplina, del respeto, del trabajo. En mi casa siempre se estaba trabajando, yo siempre le vi a mis padres trabajando. Así que era más que nada eso, como el deporte, la disciplina, el esforzarse, el ser coherentes en lo que uno dice y lo que uno hace también. Terminaste el cole y estudiaste diseño gráfico. Primero estudié administración porque cuando le dije a mi papá que quería ser diseñadora gráfica me dijo: te vas a morir de hambre. Eso no es una carrera, así que me metí en administración. Y dejé a los 2 años porque me pasaba que yo para llegar a mi clase de administración pasaba enfrente al aula de diseño. Era en la Católica y miraba como un niño frente a un negocio de dulces, ¿verdad? Y hasta que finalmente dejé la carrera, hice diseño gráfico, hice la licenciatura. Y curiosamente, muchos años después hice la maestría en administración de empresas, que realmente me recontra sirvió. Y bueno, eso. ¿Pero trabajaste en diseño gráfico? Trabajé durante 15 años, tuve una agencia de branding corporativo, me dediqué a todo el tema de imagen para marcas y trabajé los últimos años del estudio en marketing inmobiliario, era lo que más me gustaba hacer. Mis padres habían mudado ya hacía unos años a Uruguay, a Punta del Este, y yo cada vez que me iba veía todo el tema de los edificios en construcción, los edificios de alta gama, todo el tema de los vallados de obra, del naming de los edificios, y estaba así como fascinada con eso. Y teníamos como un juego con mi papá que yo le decía: me quiero ir a ver tal edificio, o quiero ir a recorrer tal obra, o ver tal showroom, y nos íbamos
él fingiendo de que me quería comprar un departamento a mí, así que yo vivía todo el proceso comercial, digamos, de la persona que te atendía en el showroom. Y unos años después fue que yo estudié, hice la maestría en administración de empresas y volqué todos mis conocimientos de branding corporativo y también de lo comercial de la maestría para poder ayudar a las marcas a vender mejor, especialmente en lo que era el marketing inmobiliario. ¿O ya no estás en eso? No, hoy me dedico a mi marca personal y ayudar a las personas a transformarse. En tu historia más hay un punto de inflexión, el día que te enterás el tema del diagnóstico de esclerosis múltiple. Y evidentemente ese quiebre, esa ruptura habrá hecho algo muy significativo en vos. ¿Cómo te acordás de ese momento? Fui diagnosticada a los 40 años de esclerosis múltiple. Hoy tengo 51 y tuve como dos emociones contradictorias en ese momento. Por un lado, era como un relief de decir, por fin sé lo que tengo, porque venía más de 20 años buscando una explicación a eso que le pasaba a mi cuerpo. Pero por otro lado, no puedo negar, fue entrar en el pozo de la desesperación, de lo desconocido, de qué me va a pasar, porque a mí soy coach ontológica. Eso quiere decir trabajo desde el ser para ayudar a las personas en sus procesos de transformación personal. Y en el coaching decimos que podemos adoptar dos roles, o el rol de víctima o el rol de protagonista. Y yo en ese momento entré en el rol de víctima, de entrar en el pozo, de sentir que era el final. Y también algo que me pasó en ese momento fue que una vez que me diagnosticaron, también me pronosticaron. Me dieron una fecha de vencimiento, vamos a decir, y eso fue como muy duro de aceptar. Cuando me diagnosticaron y me explicaron lo que era, yo nunca había escuchado que era la esclerosis múltiple. Para explicar, es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo se autoataca y destruye la cobertura del sistema nervioso. Para que se entienda, es como el plastiquito que rodea los filamentos de la electricidad. En el caso de la esclerosis múltiple, el cuerpo se confunde, se autoataca y destruye esa cobertura, ese plastiquito. Entonces, tenemos como el cable pelado. Tratamos de hacer algo, mandamos la orden y como hay una interferencia, como el cable está pelado, no llega la información con la rapidez con la que llegaría una persona sin esta condición, o directamente no llega. O sea, o llega tarde con delay o no llega. Entonces, en ese momento en el que me diagnosticaron, también me pronosticaron que en 20 años yo iba a perder todas mis capacidades dependientes del sistema nervioso. Ataca todas las funciones del sistema nervioso, que son miles. Parpadear, hablar, pensar, tragar, caminar, lo que... Just name it. Y eso fue súper duro. Ahí entré en el rol víctima, de decir... ¿Qué cambia en tu vida a partir de ese momento? Yo creo que lo que cambia realmente es después de que yo salí del pozo. Porque en ese momento yo estaba entregada. Yo decía, porque me dijeron lo de los 20 años, yo dije, me quedan solamente 20 años, ¿qué voy a hacer? No entiendo qué es esto, qué me va a pasar. También me quedé callada, no tenía el coraje de decirle a mis clientes, a mis amigos, a mis compañeros de colegio, a la gente de mi entorno, digamos, lo que yo tenía, porque yo no sabía lo que me iba a pasar. No tenía como claro, tenía miedo y tenía vergüenza. Y 2 años después de callarme, de ser diagnosticada y de callarme, decido salir del closet y contar en mis redes sociales, en un posteo inocente, como digo yo, dije, bueno, voy a contar que tengo esclerosis múltiple, así se entera mi cliente, mi amiga, mi compañero de colegio, qué sé yo. Y hago un posteo pensando que se iban a enterar, te juro, 10 personas. Y el posteo se vuelve viral y se reproduce 20.000 veces. O sea, era una cosa así de locos. Era algo que yo no pensé que iba a pasar. Y ahí es donde cambia mi vida. Porque dejo
la vergüenza, el silencio, el ocultamiento, y paso a ser parte de una comunidad de personas que al leerme me dicen, yo me siento igual que vos. No tengo esclerosis múltiple, pero tengo un problema en casa, o tengo baja autoestima, o tengo una enfermedad, o me acaban de despedir, o qué sé yo. Entonces, como digo yo, dejar el modo selfie y darte cuenta que el otro también necesita algo, que el otro también tiene un problema, me permite vivir una vida con sentido, con significado. O sea, Así que ahí es donde se da mi verdadera transformación. claro, pasabas del miedo a la acción Sí, y de tener algo tuyo oculto a compartir. a Y compartir. en ese compartir te das cuenta que hay una interacción Sí. con gente que no conoces. Se crea comunidad, como digo yo. Claro. Con gente que no compartía solamente contigo ese tema, sino que compartían las miles de situaciones que uno tiene en la vida diaria Claro. y continua. Y siempre hay alguien con algo peor que vos. Y a veces cuando estamos tan metidos en nuestro drama, no logramos ver eso. Pensamos que nuestro drama es el drama del mundo o el problema y que no vamos a poder salir de ahí. Y a veces, por eso yo uso mucho esa figura de dejar el modo selfie, ¿verdad? Y ahí cuando dejas el modo selfie le empezás a mirar al otro, definitivamente ocurre una magia que es muy transformadora. Y eso, Maggie, el compartir con la gente, el contar tu historia, tu sufrimiento, tu situación, lo hiciste de una forma en que, como dijiste, no hiciste un papel de víctima, sino que hiciste de manera brava. O sea, o sea, te pusiste frente al problema y del problema agarraste para poder transmitir. ¿Y cómo te surge el tema de ser coach en eso? O sea, ¿cómo surge esa transformación? Porque yo asumo que hacer coaching es casi como una vocación. O sea, yo seguramente, no sé si tengo ganas de ser coaching, pero de repente me doy cuenta que surge, como te contaba, este tema del podcast. Es algo que te conté la historia cómo arrancaba y es algo que de repente a mucha gente le sirve y vos no te das cuenta, ¿verdad? Pero después hay que tomar el rol. Y vos tomaste ese rol. Claro, yo dentro de ese proceso de todo está en tu cabeza que te dije que me fui fortaleciendo, una de las herramientas que yo utilicé fue el coaching. O sea, a mí me hacían coaching. Yo tenía una coach, ¿verdad? Laura. Y Laura, yo tenía mis sesiones con ella, así como tenía mi psicólogo, mi psicoanalista, tenía mi coach. Y Laura iba viendo mi evolución personal. Y ella me decía cada tanto, vos tenés que formarte algún día como coach. Y yo no quería, pero porque, no sé, porque decía, no, yo no quiero utilizar eso para ser la coach de alguien, ¿verdad? Irónico porque hoy sé que soy la coach de mucha gente. Y en medio de la pandemia me voy a Uruguay y estando allá me empiezo a formar como coach a distancia. Y realmente fue algo que lo hice primero para mí, o sea, de decir, bueno, yo quiero capacitarme como coach porque yo de alguna manera comparto en las redes sociales, en mis charlas, en mis mentorías, diferentes herramientas que yo utilizo que ayudan a las personas a que puedan vivir una vida diferente. Y quiero hacerlo como en forma más seria. Pero era una cuestión como para mí, no para hacerlo formalmente o profesionalmente. Y hoy puedo decirte que sí, definitivamente lo transmito y lo comparto en forma profesional. Siempre hablas en tu libro y en tus entrevistas, estás hablando siempre del tema del propósito. Si vos encontrás un propósito en un momento de mucha incertidumbre, de un problema que estás buscando conocer, entender, ¿cómo puedes encontrar un propósito en una situación como esa? ¿O el propósito se puede encontrar en cualquiera de las facetas en que un ser humano se encuentra, a tu criterio? El propósito es el para qué, más que nada. O sea, ¿para qué estamos haciendo esto? O sea, ¿para qué estamos acá? Ese encontrar el para qué es muy diferente del por qué estamos haciendo. Es como mucho más profundo, tiene un propósito, ¿sí? Y es algo que trasciende
un simple hacer, ¿sí? Ese para qué permite que vos llegues a más personas, que toques corazones, que toques vidas. Así que definitivamente es como algo superior, que va escalando el simple hacer porque sí. Y te vas de Paraguay. Ahora me enteré que tus padres estaban allá, no sabía. Y decidís mudarte a un lugar diferente, cultura diferente. ¿Qué buscabas? ¿Libertad? ¿Y buscabas anonimato? ¿Buscabas renacer en algo? ¿Por qué tomas la decisión? Todas las respuestas arriba citadas son correctas. Mira, fue de casualidad, fue como el posteo, fue inocente mi ida a Uruguay. Sí, mis padres vivían ahí, pero ya habían fallecido ambos. Era fines del 2020, estábamos en plena pandemia. De hecho, los aeropuertos estaban cerrados, en las fronteras también no se podía. Y la esclerosis múltiple me permitió entrar a Uruguay. Yo soy nadadora de aguas abiertas, y me fui a Uruguay con el fin de hacer mi cédula uruguaya para poder entrar y salir, porque antes era súper difícil en medio de la pandemia poder cruzar alguna frontera. Era como mi objetivo ese porque yo tenía como mi grupo de natación en Uruguay y en ese momento las piscinas estaban cerradas acá, así que bueno, yo tenía la casa de mis padres allá, o sea, era como que había varios condimentos que me iban a permitir quedarme en Uruguay, pero por temporadas cortitas y volver. Yo no quería dejar Paraguay, pero estando allá me empecé a dar cuenta de varias cosas. Uno, en Uruguay no estaban viviendo la pandemia como nosotros vivimos. Era algo súper libre, muy diferente de acá. Muy Eh, como ellos. Muy como ellos. El ritmo de vida de los uruguayos es muy diferente del nuestro. Es cero estrés, cero expectativa social. No porque no aspiren a nada, sino porque ellos simplemente son y no están buscando que vos seas alguien, ¿sí? Es lo que yo siento, hablo desde mi lugar, ¿verdad? Y también pasaba algo que me di cuenta estando ahí los primeros días, que era la facilidad que yo tenía para caminar ahí. Yo tengo, mi gran punto débil son mis piernas. Es lo que más me cuesta hacer, caminar. Lo que mejor me sale es nadar. Entonces, yo me di cuenta estando en Uruguay que yo podía caminar libremente ahí en las calles, son lindas, están... Es una ciudad. Es una ciudad bien armada, digamos, especialmente en donde estoy, en Punta del Este, y también el clima me es súper favorable a mí. Es una ciudad, es un país en el que hace mucho frío, comparando con Paraguay, pero a mí me hace bien. A mí el calor me debilita, hace que yo tenga más espasticidad. La espasticidad es cuando uno se queda como con los miembros duros, ¿sí? Por eso es que a mí me cuesta como caminar, ¿sí? Así que nada, me encontré como con varios condimentos que yo dije, ¿y si me quedo una semana más? Y después era, ¿y si me quedo 15 días? Y después llamé a Paraguay y dije, chicas, a mis hijas, no voy a volver. Llamé a mi oficina y bueno, y decidí quedarme y soy muy feliz ahí. Y creo que soy muy feliz también porque sé que vuelvo acá, porque amo volver a Paraguay. Esto que está ocurriendo acá no pasa ahí. Es una sociedad más cerrada, más suiza, como digo yo, donde no hay un tema social así tan abierto como tenemos acá en Paraguay, donde de repente te cae un amigo en tu casa, vamos a tomar una cerveza, o vamos a hacer un asado, o vamos a tomar un mate, un tereré, lo que sea. Es como mucho más conservador. Es más difícil que uno pueda salir o encontrarse con alguien o socializar como pasa acá. Así que cada vez que vengo acá disfruto muchísimo ese tema social. Este conversatorio íbamos a hacer en Punta y se dieron las circunstancias y estamos haciendo hoy acá. Yo también coincido contigo, Punta del Este es una ciudad fantástica. Todos queremos vivir ahí. Nos da un poquito de miedo el frío, El frío, la pero soledad. realmente... Pero vos sabés que tienen los uruguayos, te contaba acá, off the record, te contaba que tenemos mucho contacto con uruguayos. Yo tengo mucho feeling con los uruguayos.
trabajamos con muchos uruguayos. Te contaba el tema del BIM, hicimos con uruguayos, nuestro calculista de estructuras uruguayo, tenemos visitas de mucha gente uruguaya. Es gente que tiene mucha relación también. Yo sé que el tema social es así como decís, pero todo lo que contás, evidentemente, hizo que el clima, sobre todo, yo creo que es un tema fantástico, ¿verdad? Todo. Y ese tema también de la expectativa social es algo importante. Sí. Es donde vos decís, mira, no, no están viendo qué cartera, qué zapato, qué ropa o qué club, a qué club yo pertenezco, ¿entendés? Es como, vos sos. Y es algo Ahí te cuento tu apellido, muy como yo diría. liberador. Nadie sabe quién, Claro. en mi caso, ¿verdad? O sea, nadie sabe quién soy yo. Entonces, no hay que decir nadie, ni nunca, ni siempre, dicen en Claro. el coaching. Pero es como que sí, el anonimato que mencionabas. Bueno, y después surge Brava. Me regaló Maggie con un mensaje muy lindo, me encantó. Me emocionó luego, ¿verdad? Surge Brava, que para mí es un libro que no habla de enfermedad, sino del coraje de vida. Para mí es de lo que leí. No es un libro que cuente lo que es la enfermedad, sino habla de tu coraje. ¿Cómo decidí escribir? Porque escribir no es fácil. Uno tiene ganas de dejar legados, pero después hay que hacer las 400 y pico de páginas y dejar registrado acá un contenido que tiene mucho valor. ¿Cómo surge el tema? Desnudarte en público, como digo yo. Claro. Em, Mucha gente que me lee en las redes sociales o que me empezó a leer en las redes Y lo sociales. hacemos un afán, ¿no? Sí, durante este tiempo me iba diciendo, tenés que escribir un libro. Y escribís muy bien y tenés que... Yo leo muchísimo, me gusta mucho leer y me gusta como desmenuzar también cuando leo el cómo me está contando el escritor esto que me está contando, ¿sí? Y yo escribo desde chiquita, pero nunca escribí un libro, ¿verdad? ¿Y cómo surge? Porque primero era como un deseo de los seguidores, vamos a decir, tenés que escribir un libro, contá más, quién sos, cómo surgiste, cómo te construiste como persona. Y después también, por iniciativa de una persona de un laboratorio médico de acá, de Paraguay, también él como que me impulsó mucho para que escriba mi historia. Y ese libro siempre existió, de alguna manera, porque siempre yo estuve con mi cuadernito. Así que fue realmente como tener el coraje de contar mi historia en público, armar algo con sentido, con gusto, con estética literaria, digamos. Y bueno, y así surge Brava. Tengo el gusto de contar que está hoy como finalista de un premio literario en España. Este viernes es la gala. Estoy viajando allá y No, vas a estar en la gala. voy a estar en la gala, sí, En Sevilla. Sevilla. Y también están haciendo la adaptación cinematográfica de la historia, así que nada, estoy súper contenta con eso. También como, te digo, como mujer, como paraguaya, como niña que no creía en sí misma y que, bueno, hoy creo en mi valor y en el poder de lo que me digo, de lo que digo a los demás, de mis acciones y de eso que manifiesto, porque eso es muy importante. No solamente querer algo, sino trabajar para que eso ocurra. Y de eso me encargo en el día a día. HCO, A ver. no es H2O, HCO, hacer que las cosas ocurran. Ah, sí, muy bien. ¿Y por qué Brava? Tenés que leer el libro. Ay, a ver. Mira, primero hay una cuestión que tiene que ver con una cuestión despectiva, tipo, vos sos muy brava, Maggie, ¿entendés? Es como uno crece con una Escorpiana. escorpiana, Ah, en noviembre. italiana, argentina, paraguaya, mujer, no sé. Era como algo despectivo, ¿sí? Pero después se convirtió como en esa frase, todo está en tu cabeza también, ¿verdad? En algo positivo, o sea, wow, esta cruzó el mar nadando o se fue de un lugar a otro. Este gorriti. Hice ya dos veces, son 2.700 metros nadando Mar abierto. de la isla a la playa. Hice el año pasado el Ironman de Punta del Este en categoría posta. Yo hice nadando. Un uruguayo yo hice 1.900 metros nadando, un uruguayo hizo los 90 kilómetros en bici
Y un paraguayo, Amado Adorno, con esclerosis múltiple también, hizo los 21 kilómetros corriendo. Entonces, y hago diferentes hazañas que generalmente tienen que ver con desafíos físicos, ¿sí? Y con pedir ayuda, con crear esa comunidad y de trabajar en equipo, así como el Ironman hicimos en Posta. eh, de decir, me ayudas a llegar a la meta, ¿quieres hacer vos también? Entonces como que voy juntando un grupo de gente que cree en la misma cosa y tenemos un propósito en común, así como estás diciendo. Y para reforzar lo que me estás preguntando, hay gente que me dice brava por haber superado mis miedos. Sin embargo, más que vencerlos, me siento brava por reconocerlos. Es lo que me llevó a encontrar mi propia voz con la cual narrarlos. Dar cuerpo a este libro con las experiencias de mi vida me lleva a tomar con más fuerza mi destino, el que se va escribiendo a medida que floto en una libertad conquistada, más consciente, más presente. Brutal. Así que ahí tenés la explicación de la bravura. Yo creo que todos tenemos un poco de bravura y un poco de también miedo y está esa lucha interesante que todos vamos teniendo dentro nuestro para poder afrontar las cosas. Que las cosas pueden ser tantas, ¿verdad? ¿Y qué fue lo más difícil cuando escribías? ¿Contar lo tuyo o la parte literaria en sí? ¿O decir cuento o no cuento de esto? Porque sé que hay cosas que contás en tu libro que normalmente no lo decís en charlas. Sí, hay cosas, quiebres, como se dice en el coaching. Los quiebres son bifurcaciones en el camino, dolores. Hay quiebres que cuento al comienzo de Brava que mis hijas se enteraron por el libro. No quiere decir que compraron el libro o que tuvieron el libro en la mano, sino que el primer manuscrito que yo hice, yo les entregué a ellas y ellas ahí pudieron leer. Yo no tenía el coraje de abrir la boca y contar. De hecho, no sé si lo puedo hablar libremente hoy, o sea, por algo está en el libro, ¿verdad? Pero No es un speech para comprar el libro. no, no, porque todos tenemos nuestros dolores y nuestras cosas, pero creo que definitivamente sí, fue como lo más difícil, fue como sacar a la luz esos dolores que estaban ahí desde chiquita y poder enfrentarlos. Así que creo que ahí radica también el ser brava. Contame una cosa, ¿y te liberaste con eso? Una vez que escribiste, ¿te sentiste más libre? Sí, O, sí. Son muchos años de terapia, ¿verdad? El poder ponerlo en un libro es como un paso más y también permite que otros se reconozcan el dolor y que diga, mira, porque me escriben y me dicen, a mí también me pasó esto, o a mí me pasó lo otro, o gracias por compartir esto, porque ahora yo puedo hablar de esta situación o qué sé yo, así que está bueno. yo asumo que no necesitaste el libro para que la gente te diga, che, ¿cómo cambiaste mi forma de ver la vida? Pero ¿qué siente uno cuando escribe un libro y alguien te escribe y te cuenta la transformación que uno tiene? O sea, ¿cómo se siente uno? O sea, no sé, yo le veo a un jugador de fútbol cuando mete un gol o sale campeona, es una sensación, esto es más que eso. ¿Cómo sentís cuando la gente te cuenta? Hay una parte del libro que una persona de Teletón me dice algo que tiene que ver con eso. Vos no sos consciente de lo que generás en las personas y de cuánto le ayudas a las personas. Y yo le respondo, la verdad que no. Y no sé cómo es, no hablo de hacerme la ídola, sino que no sé cómo es, Arqui, es como que simplemente como que voy trazando mi camino y voy adelante. Agradezco y honro. Ayer di una charla en el Comité Olímpico y las 200 personas se pararon a aplaudirme y te sentís así overwhelmed, ¿entendés? Súper fuerte, que vos decís, híjole, están llorando por algo que escucharon y que les toqué una fibra, ¿entendés? Es, es muy lindo, o sea, no tengo otra palabra para decirte, es muy lindo y sentís que realmente estás como ejecutando tu propósito en la vida, ya que tocaste esa palabra.
que vos de alguna manera estás dejando huella en alguien. Es hermoso. ¿Y cuándo en tu vida surge ese propósito? Creo que te pregunté, quiero entender nomás. O sea, hoy ya te das cuenta que, tu propósito es dejar huellas en la gente, lecciones, curar heridas, acompañar a la gente en un proceso. O sea, ¿cuándo te das cuenta realmente de eso? Fue cuando yo hice ese posteo 2 años después de mi diagnóstico y que me di cuenta que al crear esa comunidad, como te digo, de contar mi historia y que el otro también me cuente la suya, eh, se cree esa magia donde yo dejo mi dolor y empiezo como a ocuparme del otro. Yo no soy ni el médico ni el terapeuta de los demás, simplemente estoy como compartiendo mi vida para que tal vez te sirva a vos para poder transformar la tuya o que no sé, vos me cuentes lo tuyo y también me ayude a mí. Hay muchas veces que me quiero rendir, que quiero tirar la toalla, especialmente cuando me cuesta tanto mover mi cuerpo. Tengo momentos donde la fatiga me gana muchísimo y me cuesta mucho moverme. Y vos sabes que en esos momentos aparecen esas personas desconocidas, donde yo digo, pucha, ya no es tan fácil rendirme, Claro. porque sí, hay mucha gente que de alguna manera está dependiendo de... Es como que te debes a mucha gente Sí. y no querés Y decir. no es una carga para Claro. mí, pero sí es una responsabilidad. Y si tenés que resumir este libro Brava en una palabra o en una frase para hacerte pensar. La fuerza no radica en una capacidad física, sino en una voluntad indomable. Es lo que te escribí en el libro. Lee vos, pues yo no voy a poder. Yo no soy la mejor nadadora del mundo, pero soy una gran nadadora porque venzo todas mis dificultades para poder cruzar de un lugar a otro. Y no sé, hay mucha gente que me ve probando una y otra vez el cruce a Gorriti, que es este cruce que te estoy diciendo, 2.700 metros. Mar. Sí, es mar abierto. Otra vez vas a probar, sí, voy a probar hasta que salga, como digo yo. Y bueno, en el tercer intento que hice ahí salió, logré cruzar y este año volví a hacer. O sea, fue mi cuarta vez, pero mi segunda llegada, llegué. Y ahora en este febrero voy a volver a hacer, si Dios quiere. Y creo que eso tiene que ver con esa voluntad indomable. Voluntad de hacerlo una y otra vez hasta que salga. Y por eso yo digo, todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos algo que puede ser una enfermedad o no. Tantas cosas pueden ser, ¿verdad? Pero depende cómo miremos eso que nos pasa. Hay algo que también manejamos en el coaching que dice, no son las personas ni las circunstancias las que determinan cuán buena o mala puede ser nuestra vida. Son los ojos con los que miramos eso que nos pasa. Y eso definitivamente cambia las cosas. Cuando yo dejé de mirar, Dios mío, tengo solamente 20 años, por ejemplo, dije, 20 años muchísimo tiempo. O sea, ¿por qué no me dedico hoy a vivir con intensidad esto que me pasa? Tratar de ser una buena persona, tratar de no enojarme, de no encapricharme, de perdonar y perdonarme. Y no es fácil, o sea, porque vas teniendo como tropiezos y, ay, otra vez me salió mal esto, otra vez no lo logro, otra vez grité, otra vez me enojé, otra vez me culpé, otra vez dije no puedo, no sirvo, qué sé yo. Pero tenés que parar y recalcular como el GPS y ahí es donde entra la disciplina, la voluntad, el creer en uno mismo. May, y en el libro también estás hablando del impacto que generó en vos esa noticia, de lo fuerte que puede ser, pero hay todo un círculo alrededor tuyo, hijas, madre, pareja, afectos, amigos. O sea, ¿cómo impactó eso en ese grupo cercano tuyo? Porque, claro, vos recibís lo tuyo y es una cosa, pero está todo ese círculo Que entra en pánico. que entra en pánico. Entra en pánico, sí. Entra en pánico, googlea.
encuentra cosas que hacen daño. Me acuerdo cuando recién fui diagnosticada, me llamó una persona muy importante mía, de mi entorno más cercano, y me dijo, Dios mío, te vas a quedar en silla de ruedas. Y yo dije, pero viste esas cosas que uno dice desde, no sé, como que no medís lo que Claro, estás sin diciendo. maldad, pero... Sin maldad, pero bueno, en tantas entrevistas que me hacen, de repente me dicen cosas así como... Son cosas que no sé, yo digo, bueno, ya tengo cancha para poder responder ciertas cosas, pero en mi soledad después yo me quedo pensando en las cosas que me preguntaron, ¿verdad? Que tienen que ver con los 20 años, que tienen que ver con la discapacidad. Eh, por ejemplo, el otro día me preguntaron cómo yo afronto la mirada del otro cuando yo uso bastones. Y yo le respondí a la persona, yo me siento espléndida con mis bastones, pero fue un proceso. Claro que me gustaría correr y caminar normalmente, pero fue un proceso. La primera vez que yo estaba recién diagnosticada y yo tenía caídas muy frecuentes porque perdía el equilibrio, y la primera vez que una fisioterapeuta me dijo, tenés que pensar en usar bastones, yo lloré muchísimo y yo dije, Dios mío, yo no quiero usar bastones. Y yo veo esa Maggie del 2014, 2015 con la de hoy, que se pasea por todas partes con bastones, silla de rueda, lo que sea, y digo, wow, evolucionaste, ¿verdad? Pero fíjate lo que es la vida, si no usabas, si podías correr y caminar, normalmente deberíamos estar hablando hoy, por ejemplo. O sea, Exactamente. se genera... Y la verdad, Es que es se así. cruzan miles de situaciones cuando iba a cruzar a gorriti nadando. Sí, es así. Y todos los desafíos que yo me planteo, todas las charlas que hago, todas las cosas que no sé, que voy de alguna manera como generando, no hubiesen sido posibles gracias a lo que me está pasando. O no voy a decir reconocida por la UNESCO con el tema del Fit for Life, por ejemplo. Sí, Contame un eso, poquito, ¿cómo bueno, se siente alguien donde la UNESCO... bueno, la UNESCO de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y el Deporte me designó el año pasado como embajadora de un programa de ellos que se llama Fit for Life, que aborda temas como la discriminación, la injusticia, la vulnerabilidad, la violencia de género en el deporte en un público más joven, ¿sí? Y es algo fabuloso, o sea, es un reconocimiento muy hermoso que me dio semejante institución, ¿verdad? Y también te digo, como paraguaya y como mujer, me siento así como muy honrada. Tuve el gusto de estar en abril de este año en las oficinas de la UNESCO en París, donde nos reunimos, pudimos tratar sobre el tema y estamos trabajando en diferentes acciones con la UNESCO, con el programa Fit for Life, el Ministerio del Deporte, de Educación de acá, y la Secretaría Nacional del Deporte, como con diferentes organismos para poder trazar acciones para poder desarrollar esos objetivos del programa. Fantástico, fantástico. Así que sí, bienvenida a la esclerosis y va a hacer ese tipo de cosas. Maggie, tenés un programa que trabajas mente, cuerpo y espíritu. En esta vida contemporánea, loca, moderna, ¿qué crees que es lo más descuidado? Yo creo Lo que más descuidamos. Yo creo que hay que trabajar los tres aspectos, porque de esa manera se logra un equilibrio, una armonía, ¿sí? No puede ser solamente cuerpo o solamente espíritu, hay que trabajar como es bueno trabajar en las tres dimensiones. En el coaching también decimos que nosotros funcionamos en tres dimensiones, que es la corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje. La corporalidad es cómo me paro frente al mundo, ¿sí? Con qué actitud física yo estoy, cómo luzco frente a los demás, frente a mí mismo. La emocionalidad es con qué emociones yo transito eso que me pasa. Estoy
en modo tristeza, estoy en pesimismo, estoy en bajoneo, con qué emociones transito lo que me pasa. Y el lenguaje es, ¿qué me digo a mí misma? ¿Qué le digo a los demás? Me creo la historia, creo que puedo, creo que él tiene la culpa, creo que ella me está perjudicando. ¿En qué lenguaje hablo yo? Y ahí entra la figura del superhéroe. Es una figura de la que yo hablo en mis charlas, que es, si pensás, por ejemplo, en Superman, en la Mujer Maravilla, ellos viven esas tres dimensiones. Un superhéroe está bien plantado, bien parado, está bien elegante, bien puesto, habla lenguaje en positivo, cree en sí mismo, no está hablando mal de los demás, es el villano el que habla mal del superhéroe, ¿verdad? Es el villano el que dice, ese desgraciado, que no sé qué, bueno. Y también está con una emocionalidad positiva, o sea, él cree que le va a ganar a lo malo, a la maldad, ¿sí? Que va a vencer ese obstáculo. Entonces, esa es una figura que me gusta mucho como compartir el superhéroe y creer en eso. Y fíjate que cuando éramos chiquititos creíamos en ese superhéroe y nos poníamos la capa y creíamos que nos íbamos a llevar el mundo por delante. Ahora a través de nos ponemos las capas imaginarias. Sí. Contame una cosa, ¿y vos te considerás una super niña? No sé si super niña, pero super mujer, sí. Anda. Y tengo mi equipo asesor. Y mi equipo asesor tiene que ver con algo que yo llamo la caja de herramientas emocionales. Cuando vos tenés un accidente, abrís el botiquín y ahí hay cosas que te sanan, que te ayudan. La curita, la venda, el agua oxigenada, el alcohol. Nunca hay cosas que te hacen daño. Y yo le enseño a la gente o le comparto a la gente lo importante que es armar una caja de herramientas emocionales y saber las personas a las que sí hay que llamar, a las personas a las que no hay que llamar, porque hay personas a las que le molesta tu luz, por ejemplo, que te bajonean o que te tiran, o que vos estás depre o bajoneado y le llamás y de alguna manera te tiran más hacia abajo, ¿sí? Porque viste que esto que te pasa es re triste, por ejemplo, ¿sí? No, hay que saber, está bueno identificar a quién llamar, a quién no llamar, qué series ver, qué podcast escuchar, qué ropa ponerse, saber que de repente cuando estoy bajoneado tengo que ir sí o sí, bañarme, es algo que parece obvio, pero no es. Así que está bueno eso de armar la caja de herramientas emocionales y tener como un grupo asesor que te va a sacar de ese pozo, de esa oscuridad cuando vos estás mal. Contame una cosa, ¿y cómo uno fortalece la autoestima en un momento, en una situación complicada en la que puede estar viviendo? ¿Qué caja de herramientas hay que usar para ver y levantar la autoestima y poder porque muchas veces está en tu mente, está en tu mente, está en tu mente, muchas veces el tema de la autoestima es una cuestión absolutamente de uno, emocional. Auto. Claro. El otro día una persona me contó algo de una pareja de ella, ¿sí? Y me dijo, es que no puedo terminar con él. Y era una pareja que no era buena para ella. Entonces yo le dije, ¿qué le dirías vos a tu nieta si te aparece con una persona así? Y ahí se quedó. Entonces, ¿qué le dirías vos a alguien que tiene un problema de autoestima si viene con un discurso igual al que vos te estás poniendo en tu cabeza? Así que eso está bueno. O sea, ¿cómo trabajamos la autoestima? ¿Me estás preguntando? ¿O qué nos decimos a nosotros mismos? Yo creo que está bueno. Como dejar el modo selfie, bajar y decir, espera, ¿qué le diría yo a otra persona? Porque yo también tengo mis momentos de duda o de decirme, no creo en mí o no lo voy a lograr o qué sé yo. Y ahí digo, espera, tengo que bajar el modo selfie y pensar, ¿qué le diría yo a otra persona en esta situación? ¿Y qué le dirías a tu nieto o a tu nieta o a tu hija, a tu hermana? ¿Entendés lo que te digo? Creo que está muy bueno eso, como olvidarnos un poquitito de nosotros en algunos momentos de debilidad y pensar en qué le diríamos a otra persona o qué le recomendaríamos a otra persona en una situación similar. Qué bueno, me encanta. Y hablas también mucho del tema del perdón. El perdonarte vos, perdonarle al otro
Contame un poquito el tema del perdón. ¿A qué te referís? El Lo perdón, tengo en mayúscula puesto así, el perdón. el perdón tiene que ver con entender que lo que yo veo en mi vida tiene algo que ver con algo que yo le hice a otra persona antes. Si yo veo, voy a poner un ejemplo simple, alguien me está atendiendo mal en una cafetería. Viene el mozo, me atiende mal, es descortés, es grosero. En vez de reaccionar o reaccionarle a ese mozo porque me está maltratando a mí, tengo que pensar, ¿por qué yo estoy viendo esto? ¿Y yo? ¿Cuándo hice esto? ¿A quién le hice esto? Y no necesariamente tiene que ser 5 minutos antes o 2 días antes. Capaz le hice hace mucho tiempo a alguien eso. Y es una herramienta que a mí me salvó la vida, que la aprendí en Uruguay, porque yo hoy doy mentorías, pero a mí me dieron mentorías y me capacitaron. Y una de las herramientas más importantes que me enseñaron fue el perdón. El perdón de entender que lo que yo estoy viendo o lo que me está pasando tiene que ver con algo que yo hice a alguien antes. Y hoy me encargo de, si no me está saliendo algo, si está algo bloqueado en mi vida, digo, espera, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo traba, estoy viendo obstáculo, estoy viendo maldad, avaricia, orgullo, qué sé yo. No me fijo en esa persona. Me fijo en qué yo hice antes, que sea parecido a eso. Y me encargo de ir a pedir perdón. Capaz es muy poco el tiempo en este espacio para poder profundizar en eso. Capaz tienen que hacer mi mentoría para entender más. Toma nota. Sí, pero tiene que ver con hacerme cargo de lo que yo hice, dije o dejé de hacer. Y de alguna manera tratar de limpiar mi prontuario. Ay, pero eso es muy difícil, May, pero no es imposible. No es imposible, porque siempre somos seres humanos, siempre de alguna manera sembramos alguna semilla incorrecta antes. Y ahora te voy a leer, Oh. porque yo te puse que sigas sembrando buenas semillas. Una de las cosas que te puse es eso, porque esto que vos tenés hoy es una buena cosecha tuya. Es un equipo de gente que está contigo, que cree en vos, que te está escuchando, que te está respetando. Y eso es una buena cosecha tuya porque vos sembraste eso antes en otra persona. Así que vos estás cosechando algo que vos sembraste en tu pasado. Bien. Así que está muy bueno. Gracias, Maggie. Contame una cosita. ¿Qué te ilusiona? Tu ilusión hoy, tu mirada al futuro. ¿Cómo mirás el futuro? El futuro es hoy, digo yo. Esa es una de las preguntas que a veces me hacen en las entrevistas, que es ¿cómo miras el futuro? Y yo elijo no mirarlo tanto, Arki, porque sí, no, a pesar de todo mi positivismo, tengo una cuestión médica con mis limitaciones y con mis cosas, que lo que hago es decir siempre, bueno, el futuro es ahora, es hoy. Concentrarme en el hoy y tratar de hoy hacer las cosas y hacerlas bien dentro de mis posibilidades. Así que ese es mi futuro. Si tenés que dejar un mensaje en una frase corta, en una frase concisa para estos chicos y para toda la gente que nos escucha, que aparentemente son muchos, ¿qué nos dejarías? Que elijan sonreír, que parece algo muy sencillo o muy simple. Ah, ese es el consejo. Sí, sí, porque es algo que está en nuestras manos, que es muy sencillo y que puede cambiarle el día a alguien que está enfrente nuestro. Nuestra actitud, nuestra amabilidad, el decir de otra manera las cosas, puede cambiar, puede ir sembrando pequeñas semillas en nuestro entorno y es algo que también se viraliza aquí, ¿entendés? O sea, si yo veo que así como alguien está de mal humor y se va como contagiando, qué bueno contagiarnos entre todos una sonrisa y el estar de buen humor. Buenísimo. Te quiero contar que se fueron 1 hora. No me di cuenta la hora que pasó.
te quiero contar que me costó mucho hablar contigo por la profundidad de tu charla. O sea, yo tengo que concentrarme y tratar de seguir un esquema que tengo y me costó muchísimo, pero en positivo te digo, ¿verdad? Así que te quiero agradecer, primero tu autenticidad, agradecerte por todo. Yo te agradezco a vos, y le agradezco a todos ustedes. Y le agradezco a la vida por ponerme tamaño desafío encima. Pero como te dije en varias veces ahora hablando, todos tenemos una historia. Y qué lindo poder contar nuestra historia desde el amor o desde la amabilidad o desde el dejar una huella linda en los demás. Así que gracias. Yo también tengo mi herramienta que te conté, que mi psicóloga me dio una vez, una herramienta que era razón y emoción para poder hablar y no quebrarme. Y a veces me olvido la herramienta y no puedo usar. Así que te agradezco mucho, May. Gracias, pasé demasiado bien. Creo que les gustó a todos el tema de la apertura con la que te abrís con nosotros, de lo que das para la gente. Yo creo que ya no necesita que yo te diga ni que nadie, pues ya creo que ya tenés más que la vivencia esa de tener la respuesta de la gente, el cariño de la gente y la manera en que la gente recibe y le sirve todo lo que vos haces, ¿verdad? En esta oficina hacemos un brindis, que no sé si está nuestro brindis por ahí, porque queremos que brinde por alguien. No sé, ¿está Sofi? Yo puedo terminar con una frase acá del libro. Vos la dueña del espacio. ¿Cómo saber dónde es el lugar, dónde parar, cuál es el sitio donde podemos estar tranquilos, en paz? Allá donde tu corazón encuentre paz, ahí donde ya no tiemble ni se agite, donde está la calma, ahí es. Tu lugar en el mundo es donde tu corazón te diga. Fantástico.